nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque te podemos conocer más y cuanto más te conocemos, más te amamos, porque vamos a aprender, Señor, de tus maravillas, de tus grandezas, de lo bueno, misericordioso y de tu gracia. Bendice, Señor, esta reunión. Oramos, Padre, para los que estamos reunidos, los que se irán añadiendo, y que sea un tiempo hermoso, Señor, como siempre, todos los sábados que recibimos, Señor, de tu presencia y de tu palabra. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a mirar si funciona. Hermanito, no se escucha. Yeah, well, kids are about to be sick. Okay, you just gotta put your, you gotta have your, earbuds, and you just gotta put your phone over on the door.
Apagar o som positivo aqui, deu. Vou desabilitar o áudio. No, no sé si hayan podido escuchar, pero bueno, si no, al menos vieron la letra. Buenos días para todos. Pastor Rodolfo, qué alegría volverlo a ver por estos lados. Siempre se le extraña mucho y estamos expectantes con esa continuación del tema que empezó. Hoy nos trae el tema de Dios eterno y es un complemento al tema anterior. Así que, pastor, para redimir el tiempo, bienvenido y el piso es suyo. Tienes que activar el sonido. Perfecto, muchas bendiciones. Una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí, compartir este momento. Me había retrasado de verdad en estar aquí con ustedes, pero estaba en el tema del cambio de Colombia para Brasil. Ahora estoy acá en la ciudad de Navegantes, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Y bueno, aquí estamos trabajando la obra de Dios. Y quiero antes de iniciar y agradecer también que porque estoy aquí en casa del pastor Robson da Silva, es el pastor que me ha recibido en su casa, la iglesia con la que estoy trabajando, apoyando, colaborando allí, mientras hago mis eventos aquí en Brasil también. Se los presento, Pastor Robson, con el permiso del Pastor Augusto y del equipo, me permito presentarlo. Por favor, puede abrir su micrófono, dar un saludito aquí para los pastores que están. Tenemos pastores de Chile, tenemos pastores de acá de Brasil, tenemos pastores en Argentina, en Miami, diferentes lugares. Yo traduzco para ellos. Activa tu micrófono, por favor. Isso. Bom dia, pastores. Aqui, Pastor Robson, da Igreja Comunidade Cristã de Navegantes, Buenos días, soy el pastor Robson de la Iglesia Comunidad Cristiana de no Navegantes, estado de Santa Catarina. en Santa Catarina. É uma satisfação poder estar participando dessa live, Me satisface poder compartir con ustedes este en vivo conhecer novos amigos y tener nuevos de amigos ministério ao redor do mundo. ministeriales alrededor del mundo. Estamos aqui com o pastor Rodolfo Mejia no projeto Estamos aquí con el pastor Rodolfo Mejía en un proyecto e vimos para aumentar a produtividade da igreja para generar un aumento en la productividad de la iglesia
onde colocamos diante de Deus lo colocamos delante de Dios novo tempo para un nuevo tiempo, da propagação do reino de Deus aqui nessa cidade. para propagar el reino de Dios en esta ciudad. Amém? Deus abençoe. Obrigado por me aceitarem aqui nessa reunião. Muchas bendiciones y gracias por recibirme aquí en esta reunión de ustedes. Amém. Pastor Augusto. Bien, bienvenido, Pastor Robson. Me han invitado mucho ya a través del pastor Leonardo Castro. No sé si se alcance a conectar hoy. Hace como 2 o 3 años hubo una actividad grande donde asistió el pastor de Miami, Willy Hurtado. Y me contó Pastor, hay que problema estaba con su audio. No diga, no me escuchan. ¿No? Yo sí escucho, ¿ah? ¿Sí? Yo sí escucho, Claro. no sé el resto, a ver qué digan. Usted no me está escuchando. Yo sí te escucho. Yo también puedo escuchar. Ya, perfecto. Estamos escuchando normal. Bueno, les decía Fuerte y que claro. el pastor Willy Hurtado de Miami me recomendó mucho, hiciera el esfuerzo de poder ir allá a acompañarlos, que era un evento muy poderoso. Eso fue hace 3 años y estamos todavía pendientes, pero en cualquier momento vamos y lo visitamos, Pastor Robson. Encantado en tenerlo por acá. Fuerte abrazo y gracias, Pastor Rodolfo. Gracias. Amén. Pastores, la iglesia necesita ser una iglesia que rompa, una iglesia que se presente de una forma completamente diferente, una iglesia que se presente con una imagen disruptiva, actualizando nuestros conceptos, actualizando la forma como ministramos el Evangelio, como mostramos la gracia de Dios, para poder llegar a una sociedad que se ha actualizado y que ha evolucionado de una manera fuerte, poderosa, rápida. Nuestros jóvenes hoy manejan los computadores que nosotros teníamos que hacer un curso de DOS, de Lotus, de 6 meses para poder tener esa capacidad de poder manejar un computador. Recuerdo cuando hicimos esos cursos hace muchos años atrás, y hoy nuestros hijos toman y hacen una página web cuando ya tienen 10, 12, 13 años de edad. Entonces, nuestra sociedad es disruptiva, ha cambiado, y el impacto para la sociedad, para poder mostrarse, tiene que ser a través de una imagen disruptiva. Necesitamos tener una iglesia que rompa y que sea disruptiva y encontrar algunas respuestas en ella. ¿Por qué entrar en este mensaje de hoy que nos habla acerca del nombre de Dios y entrar hablando de esto? Pues ya lo vamos a entender, porque lo que voy a colocar son unas herramientas ahí en nuestras manos para poder ver la evolución del concepto y del pensamiento interpretado a la filosofía de hoy, a la filosofía social de hoy, en cuanto a la expresión y a lo que significa Dios hoy en nuestro medio. Así que el texto que tenemos como base para tocar el tema de hoy está en el capítulo 21 de Génesis, versículo 33. Hay una experiencia de Abraham en Berseba, pero eso no es lo que vamos a tocar. Lo que vamos a hablar es cuando dice, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y la traducción en portugués dice, invocó allá el nombre del Señor Dios eterno. Precisamente hacia eso nos vamos. Si las pruebas de un Dios soberano tienen que ser, o las pruebas de un Dios soberano tienen que ser lo suficientemente fuerte para que nuestra sociedad pueda agarrarse de ellas con toda certeza. Y nosotros somos los encargados de mostrar y de manifestar la prueba de ese Dios soberano. Solo que ese Dios es eterno. Y por ser un Dios eterno, nos genera un desafío impresionante a nosotros. Genera un desafío en nuestra fe, genera un desafío en la forma como ministramos. David dijo en el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estamos hablando de la transición del estado existencial hacia el estado eterno. Y ante la pregunta racionalista
de si existe Dios y si es posible demostrarlo, la manera como Dios existe o la existencia de Dios debería ser irrebatible, debería ser racional también, porque no puede ser fuera del concepto de la razón, pero también debería ser evidente para aquellos que nos rodean. Por eso hablo de una iglesia disruptiva, porque tiene que ser evidente, pero al mismo tiempo esa evidencia disruptiva no se puede quedar solamente en un concepto, tiene que ser completamente racional. El apóstol Pablo dijo, yo sé, usando el término, refiriéndose a la parte racional. Yo sé en quién he creído y tiene que ser irrebatible porque Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces nuestra manera de transmitirlo tiene que ser así, de esa forma, perfecta para demostrar a ese Dios. El asunto es que las pruebas de la existencia de Dios han fracasado. Y para los que piensan así, se sigue infundiendo de todas maneras el respeto hacia la convicción de la idea de que Dios es un Dios real. Hay dos problemas para llegar a este punto. El primero de los problemas es que no se trata simplemente de ser un ateo porque se nace dentro de una sociedad atea o se nace dentro de una sociedad influenciada por el socialismo o por conceptos marxistas, sino que en el momento de ser ateo, debe haber una causa racional hoy para la cabeza de aquellos que están escuchando el Evangelio o de aquellos a los que estamos enfrentando el nuevo mensaje para poder sacarlos de allí. Y también el ser cristiano debe ser completamente racional y debe haber una prueba absoluta que nos lleve a entender por qué somos cristianos. O sea, lo que quiero decir es que la creencia o la increencia, ella debe hacerse de manera racional, debe ser de manera racional. Creer en Dios o dejar de creer en Dios debe ser completamente racional porque eso es lo que está pidiendo la sociedad actual en la que nosotros nos desenvolvemos. Así que el hecho de ser creyente no significa que yo esté obligado a justificar a Dios o a justificar la existencia de Dios, porque lo primero que Dios está buscando de nosotros no es justificación, es lo primero que se rechaza o lo primero que la historia de la salvación rechaza es la autojustificación. Entonces, no necesitamos justificar a Dios para mostrar la existencia de Dios, porque Dios se defiende solo, pienso yo. La incredulidad eh, no debe hacerse tampoco de manera personal. La increencia tampoco debe sencillamente justificarse. Y hay dos problemas frente a esto también, y es que el hombre se enfrenta a las urgencias vitales, el tiempo, el secularismo social, el medio de vida actual. Dios no está, hermanos, pastores. Dios no está en el horizonte de la vida actual de nuestra sociedad, no está en el horizonte. La gente toma el celular, camina rápido de una información en otra, el cerebro comienza a trabajar, hay una serie de hormonas que llegan al cerebro, de neurotransmisores que se difunden rápidamente, acabó la dosis en 30 segundos, vio la imagen que tenía que ver, cortó esa imagen y pasó para la siguiente y vuelve a sentir otra vez la segregación de neurotransmisores y otra vez empiezan a trabajar las hormonas a nivel cerebral y ahí viene otra información y nuestro mensaje enfrentado al mensaje que se está presentando por redes sociales o a los mensajes que se presentan por internet. Nuestro mensaje tiene una duración de 60 minutos, tiene una duración de 1 hora y 10, tiene una duración de 45 minutos y hoy el cerebro de las personas no está para eso. Está simplemente para sentir una cosa, sentir otra, ir cambiando, 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 y nuestro mensaje sigue siendo el mismo y se sigue presentando de la misma manera. Y mientras que nos estamos presentando unos cerebros de unos jóvenes o de unos niños que toman y ya adultos también, ¿no? Que toman el celular y el celular les está dando una información constante, continua, en todo tiempo están cambiando, neurotransmisores que están trabajando. O sea, nuestro mensaje tiene que buscar una readaptación para volverse disruptivo. Y no estoy diciendo que prediquemos 1 minuto nada más en la iglesia o que nuestros mensajes bajen en 1 minuto, pero vamos a tener que hacer algo con la forma como predicamos y como presentamos, porque el cerebro está transformándose, las conexiones están transformándose, las conexiones cerebrales, las neuronas están trabajando de forma diferente y necesitamos llegar ahí. La urgencia del secularismo social hoy es diferente. Y por otro lado tenemos las ciencias calculistas o las ciencias experimentales, ese cientifismo o ese cientifismo moderno que reduce
a algo anticientífico porque no se puede mostrar a través de la matemática o no se puede mostrar a través de los laboratorios. Y tengamos en cuenta que la realidad del mensaje o la realidad del Dios de nuestro mensaje no se puede mostrar en un laboratorio y no se puede mostrar a través de ciencias calculistas o de ciencias matemáticas. Nuestro Dios es completamente diferente. Con nuestro Dios trabajamos de una forma diferente, pero nos enfrentamos a estas dos cosas: cientifismo y secularismo. Dos cosas que son muy fuertes contra nuestro mensaje en este momento. Así que la realidad es que Dios no está presente ni en los motivos mentales, ni en los motivos vitales de la gente, ni está presente en el imperativo de la necesidad científica que tienen los jóvenes de hoy. Entonces, tenemos que dejar claro esto. La creencia y la increencia tiene que ser racional. Sin embargo, yo creo, entre paréntesis, que la increencia no es realmente racional. Necesita ser revisada y nosotros tenemos que demostrar que la increencia no es racional, no es racional. ¿Sí? El hombre ha sido alienado, el hombre ha sido enajenado, el hombre ha sido anonadado y está caminando, como dice el libro de Efesios, que todos caminan sencillamente por el príncipe de la potestad del aire, movido simplemente porque otros se están moviendo, pero en realidad necesita algo más. Ahora, dejemos algo claro como herramienta para nosotros, y es que si probar es observar con los sentidos o experimentar con sofisticados instrumentos de laboratorio, entonces seamos claros, Dios no se puede comprobar, no se puede probar, porque Dios no es nada de lo que hay en el mundo. Como cuando aquel ruso subió a la estratosfera y salió de nuestro sistema o de nuestro planeta y desde allá dijo, he llegado al cielo y no veo a Dios por ningún lado. ¿Eh? Yuri Gagarov, aquel ruso, o Yuri Gagarin. Dios no es un objeto que se pueda manipular, no es un trozo de roca, no es un cometa que aparece de tiempo en el cielo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos probar la existencia de Dios? ¿De qué manera nosotros podemos probar esa existencia de Dios como lo hacen las ciencias empíricas? Entendamos algo que no es anticientífico y que es totalmente filosófico y científico, y es que Dios no es una realidad fundamento. Perdón, Dios es una realidad fundamento, no una realidad objeto. Dios no es una realidad objeto, es una realidad fundamento. La psicología está basada en realidades fundamentos y es una ciencia. La filosofía está basada en realidades fundamentos y es una ciencia. Dios no es una realidad objeto, o sea, no es una realidad existencial. Y hay una gran diferencia entre existencia y realidad. Una cosa es ser real y otra cosa es ser existencial. Dios no puede estar condicionado porque para Dios ser conocido tienes que estar ante, y la palabra conocer es esta palabra en griego original. Conocer significa estar ante, estar en dirección hacia, y esa es la única manera como nosotros podemos conocer a Dios. Por eso quizá la palabra pecado en la escritura, porque la palabra pecado en la escritura significa errar al blanco, amartema, errar al blanco. Se erra al blanco cuando no estás dirigido hacia el blanco. Entonces, si no estás dirigido hacia Dios, no vas a poder conocerlo. Si no estás en dirección a Dios, no vas a poder conocerlo. Necesitamos entonces entender esto. El texto que leímos es un texto poderoso para nosotros, pero no es un texto poderoso para quien queremos enseñarle socialmente el mensaje. Jehová, Dios eterno. Existencia o realidad fundamento, no realidad existencial. Una cosa es lo existente y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo eterno y otra cosa es lo natural. Una cosa es lo sobrenatural y otra cosa es lo natural. Blas Pascal y Alejandro Cohn, hombres con un gran pensamiento, coincidieron en una sola idea, y esta idea dice: no existe algo más triste para el hombre y para la raza humana que tener un Dios el cual sea necesario probarle su existencia.
No existe algo más triste para el hombre y para la raza humana que tener un Dios cuya existencia sea necesaria comprobar. Y Leibniz, alemán, dijo, si Dios es posible como ser necesario, entonces existe, porque es imposible que sea necesario y no exista. Si Dios es posible como ser necesario, entonces existe, porque es imposible que sea necesario y no exista. ¿Eh? Si decimos que nuestro Dios es el ser más perfecto en el cual se pueda pensar, entonces es imposible pensar en Él sin que Él exista. Es imposible pensar en que esté fuera de la realidad. Una cosa es existir, siempre he dicho esto, en mi libro Activando lo Sobrenatural del Reino lo menciono mucho. Una cosa es existir y otra cosa es ser. Dios es eterno y como ser eterno no está conjugado, no está metido, no está mezclado con la existencia. Es creador, no creado. En el momento de Dios crear, Dios se aparta de lo que está creando para poder ser el creador. Si Él es Dios y no hay otro Dios como Él, entonces no puede estar conjugado con algo existencial. Él tiene que estar por encima de lo existencial. Y en ese sentido, una vez le dije a alguien que iba viajando conmigo en un avión, me pregunta, ¿no tienes miedo porque el avión se sacudía? Y yo le dije, no, no tengo miedo. Cuando estaba vivo me daba miedo. Ahora que estoy muerto ya no me da miedo. Y la persona me agarró el brazo y me dice, ¿cómo así? Una señora nerviosa. Y me dice, ¿cómo así? Yo le dije, no, ahora que estoy muerto ya no. Ella está asustada porque el avión se va moviendo, ¿no? Y mientras que el avión se mueve, me agarra el brazo y yo le digo, no, cuando yo estaba vivo a mí me daba miedo. Ahora que estoy muerto no siento miedo. Entonces me dice, ¿cómo así? Y yo le dije, no, porque ya yo morí en Cristo. Ah, es que tú eres cristiano, ¿sí? Yo le dije, no, no solamente soy cristiano, soy pastor. Ah, eres pastor, qué bueno, deberíamos orar. Yo le dije, sí, vamos a orar, pero yo tengo una convicción que Dios no existe. ¿Cómo así que Dios no existe? ¿Eh? Yo sí pensaba que ustedes los pastores sabían que eso no era verdad y esto y lo otro y comienza a hablar. Yo dije, no, Dios no existe, ¿ya? Porque Dios es eterno. Si Dios existiera, Dios estaría debajo de la existencia, sometido a la existencia, debajo de la mesa, sometido a que la mesa lo deje salir, debajo de la sábana, permitiendo que la sábana pudiese mostrarlo en algún momento. Pero Dios no existe porque no está metido dentro de lo que Él creó. La existencia aparece después, en un tiempo, entre comillas, en un espacio eterno y se manifiesta la existencia para revelarse dentro de lo que se constituiría como algo natural, otra esfera, otra dinámica, ese momento del Big Bang, ese momento de la explosión, ese momento en que Dios habló y dijo y explotó, irrumpió desde la eternidad hasta el tiempo para crear el tiempo a partir de la eternidad. Antes de que todo fuese, Él ya era y suelta su palabra eterna. Y ahí es cuando me ubico con este texto y entiendo que Jehová el Señor, nuestro Dios, es eterno, o Jehová Dios eterno, porque se suelta desde la eternidad con la palabra que ha soltado, genera una explosión. Yo me imagino que esto fue una irrupción, soltó una eclosión, como cuando el huevo suelta desde adentro hacia afuera, soltó desde la eternidad, se abrió su palabra, cruzó el umbral, entró dentro del espacio que sería creado, que estaba siendo inseminado en ese momento por el Espíritu Santo, cubierto por el Espíritu Santo que lo cubría, que se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra faz de las aguas es una palabra en hebreo que se traduce también como eyaculación. Es tan fuerte esa palabra, aguas ahí, que no es la agua H2O que nosotros conocemos, sino que es como el líquido seminal, es como el líquido que está esperando a que llegue algo más para poder engendrar, para poder inseminar. Entonces, cuando el espíritu se movía, él estaba esperando para inseminar y se soltó la génesis de Dios, se soltó el germen de Dios, se soltó la semilla de Dios, se soltó esa palabra que venía, ese logos que venía, esa semilla del eterno, que es esa palabra y es Jesús, y cuando se suelta desde la eternidad al tiempo, entonces, no era el tiempo, era el espacio que se iba a crear, el Espíritu Santo incubó, y ustedes saben que esa palabra que aparece ahí es como la gallina cuando está incubando sus huevos, y ella está cubriendo ese espacio inerte y caótico, inexistencial y oscuro, desordenado y vacío, y desde la eternidad entonces se manifiesta esa palabra, entra como el germen,
como el semen de Dios y se suelta. Y esa es la palabra en hebreo, esa es la palabra para, no se sientan mal por yo mencionar esta palabra. Lo único es que no podemos usarla en el púlpito, aquí estamos los pastores. Pero se suelta esa palabra porque es la palabra nayib en hebreo, que significa eso, como semen, como líquido seminal, como líquido que tiene la vida. Y cuando se suelta esa palabra de Dios, ese verbo de Dios entra ahí y el Espíritu Santo que está incubando cubre inmediatamente y lo que Dios dijo fue hecho. Pero viene de la eternidad, es ahí donde quiero que entremos. O sea, viene de una dimensión que es completamente diferente a nuestra dimensión. Viene de una esencia real que es completamente diferente a nuestra realidad existencial. Una cosa es nuestra realidad existencial y otra cosa es la eternidad de Dios. Dios no existe. Dios no existe porque no está contenido en la existencia. Él es eterno. Él es nuestro Dios eterno. Jesús entró en la existencia, no existía, pero entró en la existencia por una operación sobrenatural del Espíritu Santo, muy parecida a esto que estoy diciendo de Génesis 1, muy parecida al momento de la creación, y entra el Espíritu Santo dentro del tiempo y el Espíritu Santo cubre a el vientre de María o cubre esa atmósfera en ese momento y el verbo de Dios viene de la eternidad al tiempo y se repite lo que se hizo en Génesis 1. Por eso para mí el protoevangelio no es Génesis 3, para mí el protoevangelio es Génesis 1:1, porque ahí el verbo vuelve y entra y el Espíritu Santo vuelve y le cubre, y cuando el Eterno viene y entra dentro del espacio, hace que ese espacio se llame tiempo cronológico y ese tiempo cronológico comienza a soltarse. Pero si el tiempo cronológico de Génesis 1:1 fue el tiempo de la creación, el tiempo cronológico ahora que muestra cuando el Espíritu Santo cubre el vientre de María y el verbo entra en la tierra y se cumplió, como dijo el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí entonces ahora es la creación 2. Por eso llamamos de nueva creación nosotros, por eso nos identificamos con eso. Y a partir de allá era el tiempo de la creación natural, ahora es el tiempo de la creación sobrenatural. Tenemos todo el poder para vivir esa sobrenaturalidad de Dios y para hacer acontecer lo sobrenatural de Dios en nuestro medio, en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera, en el lugar donde Dios nos ha colocado, porque Jehová nuestro Dios, Dios eterno es. Y ese Dios eterno sobre nosotros hace que generemos un cambio. Nuestro mensaje tiene que ser disruptivo, tiene que impactar, tenemos que romper, necesitamos adaptarnos, necesitamos entender cómo es el mensaje social hoy, cómo están trabajando los neurotransmisores, cuál es la neurogénesis que se ha creado, porque se ha creado una neurogénesis social y esa neurogénesis social la han creado las redes sociales, los aparatos tecnológicos. Nosotros estamos teniendo una nueva forma de recibir la información. Necesitamos una nueva forma de manifestar esa información en la iglesia también y de hacerlo también por los mismos medios, de poder conquistar el corazón de la gente, pero necesitamos ser disruptivos, actualizar. Si no nos actualizamos y si no servimos para nuestro medio no va a servir para nosotros. El evangelio va a seguir siendo el mismo, no lo estamos vendiendo, no lo estamos cambiando, no estamos cambiando la palabra, pero necesitamos mostrar a ese Dios eterno de manera disruptiva, necesitamos romper, necesitamos darle un mensaje actual, necesitamos reactualizar la manera como llevamos nuestro servicio, como llevamos el evangelio, la manera como le predicamos, la forma como nos paramos en el púlpito y probablemente a mí hasta me toque quitarme la barba, ponerme peluca, no sé qué voy a tener que hacer, pero necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús, porque más vale el mensaje que estamos llevando que nuestra apariencia, más vale el mensaje que estamos llevando que nuestra liturgia. Si nuestra liturgia no está adaptada a este medio que está corriendo, que está caminando, que tiene información diferente, que ve luces, que ve imágenes, si nuestro mensaje no está dando luces, imágenes, vamos a tener que colocarlo, vamos a tener que hacerlo, pero vamos a dar el mensaje del Dios eterno y vamos a actualizar ese mensaje para que ese mensaje eterno pueda llegar a los corazones. No sé cómo no sé cómo el Espíritu Santo de Dios me está llevando a cambiar un mensaje que solamente nos hablaba de una parte teológica del nombre de Dios para hablar de nuestro concepto, cómo enfrentamos nuestro concepto social de la iglesia al medio en que nos estamos desenvolviendo. No sé cómo el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo, pero sé que debe estar trabajando en cada uno de nosotros, en los diferentes lugares donde nosotros estamos. Hay una prueba maravillosa de Tomás de Aquino, no es mío, de una vez digo, Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino
habló de las 5 pruebas de la existencia de Dios. Yo actualizaría ya esa frase, porque no se trata de la existencia de Dios, porque ya dejamos claro que Dios no existe, ya Dios es eterno. Yo hablaría las 5 pruebas de la realidad de Dios. Déjenme actualizar a Tomás de Aquino, y creo que sería lo único así que podría corregirle, porque su teología es impresionante, pero la realidad, 5 pruebas de la realidad de Dios. Quizás lo han escuchado algunas veces o han hecho algún podcast con esto, que es bien bonito. Pero lo voy a colocar en orden. Prueba número 1 de la realidad de Dios, la prueba del movimiento. ¿Por qué voy a hablar de estas 5 pruebas? Porque en la estructura ontológica, y esto es filosofía, en la estructura ontológica de la razón fundamental, así se llama, estructura ontológica de la razón fundamental del ser humano, hay varios dominios y estos dominios revelan la realidad de Dios. Varios dominios. Y dentro de estos dominios tenemos el dominio estético, número 1, el dominio jurídico, número 2, el dominio comunitario, número 3, y el dominio cognoscitivo, número 4. 4 dominios de la realidad de Dios. El dominio estético, 4 dominios de la razón ontológica fundamental del ser humano. Todo ser humano tiene estos 4 dominios mentales para poder ser un ser humano perfecto o para poder estar completamente bien, no tener ninguna disrupción mental. El dominio estético habla de todo aquello que es bello. Es lo que nos enseña a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, a nuestra mente, todo lo que es bello y todo lo que es hermoso. Por eso nosotros lo percibimos, porque tenemos un dominio estético en nuestra razón ontológica fundamental. Tenemos un dominio jurídico, número 2, es aquello que nos lleva a entender qué es legal y qué no es legal, qué está bien y qué no está bien. Número 3, tenemos el dominio comunitario, que es lo que nos lleva a relacionarnos con las personas que nos rodean. Somos altamente comunitarios, es parte de nuestro sistema. Si nosotros somos comunitarios, si nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, nos enamoramos, amamos, queremos, relaciones fileo, relaciones ágape, todo esto es porque sencillamente nuestro dominio cognoscitivo de nuestra razón ontológica ya nos está dirigiendo a eso. Y cuarto, Pastor, pastor, pastor. Pastor, se le fue el volumen. No se escucha, pastor, se le fue el volumen. No se escucha, se le fue el volumen. No sé si solo es para mí. No, para todos. Quedamos en Sí, el para 4. todos. Sí, no se escucha. mi Bluetooth. Está tan poderoso el mensaje que él brinca, salta, está parando de cabezas. No sabe qué hacer. A mí me quitaron el internet, me lo acabaron de quitar aquí porque... Bueno, ahorita le explico, pero siga, pastor, no quiero interrumpir. Listo. Me tocó salirme. Estos 4 dominios Pero, nos un están segundo, guiando a pastor, nosotros, nos están un llevando segundo, a pastor. nosotros a entender Pastor, faltó el cuarto. cuál Faltó es el cuarto. la profundidad de la razón ontológica del ser humano y cuál es. Filosóficamente, científicamente, la profundidad ontológica de la razón del ser humano se llama logos. Y para nosotros logos tiene un nombre, es el verbo, es el logos, es el que da forma a todo, es Jesús. Pensamos en lo más estético, lo más bello y pensamos en Dios. Lo más jurídico, lo más legal, lo más perfecto legalmente y pensamos en Dios. Lo más comunitario, el amor perfecto, el amor ágape, el amor que no tiene comparación, vamos al amor de Dios. Lo más cognoscitivo, la verdad absoluta, y también estamos en el amor de Dios. Y cuando tenemos esos 4 juntos, nos encontramos con el Logos, nos encontramos con Dios.
para una persona vivir centrada en su razón ontológica fundamental, estar sana, poder estar potencializado a lo que sería una raza o un ser humano perfecto, es precisamente cuando se encuentra con estas 4 características, y ahí está Dios. Y esto es lo que nuestra sociedad está necesitando. Después de este paréntesis, vuelvo entonces a las 5 pruebas de la actualizada realidad de Dios, no de la existencia de Dios, sino de la realidad de Dios. Y en esas 5 pruebas, la primera, las cosas se mueven, las cosas cambian de lugar. Esta prueba es la prueba cuantitativa y calitativa. O sea, no todas las cosas son siempre lo mismo. Todo lo que se mueve o cambia tiene que ser movido por otro. Todo está en movimiento, pero para que un motor mueva a otro motor y ese motor mueva a otro motor, es decir, moverse es pasar de la potencia al acto, es pasar a un tipo de perfección mayor. El motor A mueve al motor B, el motor B mueve al motor C, el motor C mueve al motor D, pero para que exista este movimiento, para que un motor inmóvil pase a generar movimiento, él necesita que algo lo cambie sin que él cambie. Él necesita algo que lo potencialice, algo que posea una perfección superior, un fundamento superior, y ese origen último de todas las cosas y del movimiento es Dios. Esta es la primera prueba, la prueba del movimiento, la prueba de los motores. La segunda, la prueba de la causalidad eficiente. Todo está sujeto a un efecto en conjunto. Para que una causa sea lo que es, necesita estar subordinada a otra causa. Una causa causa otra cosa, y cuando eso causa otra cosa, necesita estar, es como la piedra de David, ¿no? David, su brazo, la piedra, la onda, la voluntad, y dispara la piedra. Y todo está en movimiento, en secuencia. Y esa secuencia que se va dando necesita estar, solo que detrás de la piedra nosotros sabemos quién está, detrás de David nosotros sabemos quién está, empoderando a David nosotros sabemos quién está. Entonces pensemos en esas ruedas de movimiento, en esos engranajes, para que un engranaje pueda llevar a la perfección, al movimiento, a otro engranaje, necesita de uno básico. Una causa incausada también, algo que está causando el movimiento en todas las cosas, pero que nada lo está causando a él. Y cuando pensamos en la causa encausada de todas las cosas, sabemos que ahí está Dios. Número 3, la prueba de contingencia. Esa prueba de contingencia de que nos muestra que todos los seres existen y pasaron a la existencia, pero tuvieron que empezar a existir en algún momento. Todo lo que empezó a existir existe a través de algo que originó su existencia, pero nosotros sabemos por pruebas científicas, físicas y filosóficas que nada sale o sea, de la nada, nada puede salir. De la nada, nada puede salir. Así que para que algo se produzca, necesita partir de algo que siempre existió, de algo que siempre estuvo ahí. Y cuando pensamos en eso, sabemos que la prueba de la contingencia nos está hablando de Dios. La cuarta prueba de Tomás de Aquino es la prueba de los grados de perfección. En el mundo encontramos seres más bellos que otros. Encontramos unas que otras cosas más perfectas que otras, unas cosas más buenas que otras, de la cual todo lo que es participa de ese máximo absoluto. Y ese máximo absoluto en los grados de perfección es nuestro Dios eterno. La quinta prueba, la prueba de orden. Esta prueba nos habla a nosotros de que, por ejemplo, muchos seres que no tienen una conciencia completa, que no tienen un conocimiento completo, buscan lo que más les conviene. Las hormiguitas, cuando va a empezar a llover, vamos a dar ese ejemplo básico ahí, ellas comienzan a salir todas con su comidita en la boca y se van pasando para otro lugar más alto porque saben que va a llover. Las aves, cuando ven que viene una tormenta, se unen todas y salen todas del lugar donde están y comienzan a volar en orden, o cuando llega el invierno se van para el lugar del verano y se transponen de un lugar para otro porque tienen una conciencia y buscan lo que les conviene para su bien. El tema es que lo buscan intencionalmente y de allí surge el orden del universo. Y para que un ser sea inteligente, se necesita uno que oriente todas las cosas. Y ese arquitecto y orientador
de todas las cosas, no es más que nuestro Dios. Dios eterno. Y para finalizar con el tercer punto, mucho más corto todavía, acerca del Dios eterno, nos vamos al nombre de Dios. Nuestro Dios, el YHWH, ¿sí? O YHWH, la Y. 4 letras. Y cuando se revelan a Moisés, aquel día que se revelan a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Pero más que la expresión yo soy, las 4 letras que aparecen ahí, esas 4 letras que están ahí en el tetragrama judío, hebraico, que no podían escribir y que cuando usaban una plumilla para escribir el nombre, una vez que usaban aquella plumilla y escribían el nombre, inmediatamente la tomaban y la guardaban y no la podían usar más porque era tan sagrada por haber escrito el nombre que Dios le reveló a Moisés, el YHWH, que después no escribirían las 4 letras, sino que solamente escribirían Dios o Dis para nosotros, que en muchas traducciones aparece todavía así. Dejaban el espacio vacío, nosotros lo escribimos diferente. Dejaban el espacio vacío para no escribir el nombre, porque esas 4 letras significan eterno. Yo soy el que soy. Pero la palabra Jehová significa eterno. Jehová, nuestro Dios, es Dios eterno. No cambiará, no se transformará, no será disminuido. Si su identidad no fue disminuida en la encarnación del Verbo de Dios, haciéndose como uno de nosotros, que ya lo explicamos en la clase anterior, en el tema que tuvimos anteriormente, mucho menos lo será ahora. Necesitamos mostrar a ese Dios eterno. Necesitamos mostrar que ese Dios eterno no es existente, pero sí es real. Necesitamos mostrar un Dios real que impacta la realidad que estamos viviendo. No nos quedemos atrás de este cambio. No dejemos atrás nuestra congregación de esta transformación que se está generando mental, social, cerebralmente, porque creo que el cerebro está recibiendo neurogénesis constante y hemos hablado de eso, pero ese cerebro que está neuroregenerándose está llevando una identidad hacia lo que hoy se está, de lo que hoy se está alimentando a través de los neurotransmisores y está funcionando así. Entonces necesitamos mostrar a un Dios que rompe y que supera el cientifismo social y que supera esa diferencia, esa enajenación mental, social que se está generando. Necesitamos sacarlos de su secularismo y meterlos dentro de aquello que es eterno, dentro de aquello que viene del rey. Innovemos, innovemos. Y esta expresión del Dios eterno nos lleva a considerar su grandeza, pero también que nos lleve a impactar en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, con nuestros discípulos. Innovemos, actualicemos, renuevo, para poder llegar más profundamente a aquellos que están necesitando. Estamos aquí por un llamado. Estamos aquí por un llamado que no va a cambiar, por una palabra que nunca va a mudar y que es imposible que la cambiemos y que la transformemos. Pero si necesitamos llevarla, si necesitamos dar la cucharada por gotas, en sopa, en arroz, no sé cómo la vamos a dar, porque ese es el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder nuestro Dios, Dios eterno es. Vamos a. Padre, tu gracia es suficiente para nosotros. Tu gracia es maravillosa sobre nuestras vidas, Padre. Pedimos que tu gracia nos dé la revelación, Señor, para actualizar el mensaje eterno que estamos mostrando, Señor, para nuestra congregación, para nuestra ciudad, para el ambiente donde nos encontramos, Dios. Que el secularismo social actual con el que batallamos se convierta en una herramienta y no en un desafío, Señor, para limitarnos.
Que no lancemos frases como antiguamente se dijo, el cajón del diablo. No, Señor, que usemos el cajón para mostrar a Jesús, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros en las diferentes sociedades donde estamos, en los diferentes lugares donde nos movemos, en las ciudades, ambientes, climas, Señor, donde estemos, Dios. Que podamos, Señor, ser innovadores, que podamos ser disruptivos con un evangelio de poder, trayendo lo sobrenatural para romper, Señor, en lo natural. Que tu gloria siga revelándose, Dios. En el nombre de Jesús, usa. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Ah, amén, amén. Pastor poderoso. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ok. pastor, le escuchamos. Sí, escuchamos bien. Está muy bueno. Me tocó salirme, me tocó desconectarme. Cuando el pastor Rodolfo estaba soltando la palabra y estábamos ahí como en el suspenso, como cuando está uno en una película y ya está como que empezara el desenlace, está en el medio de la acción, yo veo movimiento, un ruido, yo digo, ¿qué pasó acá? Y se fue al internet. Entonces, afortunadamente, tiene que salir uno del edificio para poder tener el wifi aquí afuera, la señal aquí afuera. Pero, pastor, como siempre, tan poderoso lo que nos enseña y yo creo que nos está preparando a todos nosotros porque estamos entrando como a otra dimensión espiritual. No sé si ya lo venimos diciendo hace rato, ya no estamos para seguir tomando leche, ya tenemos que empezar a procesar el alimento sólido y eso es lo que estamos recibiendo en esta mañana. Pero se refería a Pablo como que esas cosas tan difíciles que habla, pero es que no es que sean difíciles, sino que es que uno tiene que estar preparado en el espíritu para poder recibir toda esa revelación, Pastor Rodolfo, que el Señor le ha dado. Pero todo lo que tú acabas de decir, todo radica es para prepararnos para vivir el reino de Dios. Aquí hemos estado hablando varias veces, yo soy militar y en la milicia, cuando ve usted todos los imperios moviéndose, y lo hemos hablado varias veces acá, lo que hacen los imperios, y lo hacen ahora todavía también, de diferente forma, pero lo que hace un imperio es moverse, conquistar y llevar su cultura ya. Es un medio de imponer la cultura. Y esa cultura permea lo que está alrededor del pueblo que está conquistado. Ahora, es el trabajo de nosotros. Todo este ruido que está pasando alrededor de nosotros es para que nosotros nos preparemos para llevar la cultura del reino a donde estemos yendo. Porque, como bien lo dijiste, sí está muy, muy bien explicado, poderoso. Hablar de Dios nos quedamos cortos en términos humanos. Alguien decía, no sé si era un poeta por allá del siglo XVI, no me acuerdo del nombre, pero él lo expresaba de esta forma maravillosa. Dice, nosotros no somos seres humanos que de pronto vivimos una experiencia espiritual como la estamos viendo ahora. Nosotros somos seres espirituales por excelencia, viviendo este pedazo de tiempo, este pedazo de cronos, viviendo una experiencia humana. Nosotros somos espirituales, nosotros somos eternos. Nosotros venimos de la eternidad o para la eternidad, porque antes de la creación, como lo manifiestas el rey David en sus salmos, antes ya estaba, nuestro nombre ya estaba escrito, no antes de que naciéramos, antes de que nos formara, ya el Señor tenía plan para nosotros. Entonces, pues, poderoso para volverlo a repetir como siempre, para como desglosar, desmigajar todas esas enseñanzas que son tan poderosas y para que nos ayude para llevar el reino de Dios a donde vayamos. Muy revelador, tremendo ese punto, porque cuando uno le habla a la gente es en términos espirituales que parece contradecir lo que dice el reino, todo ahí mismo pone cuidado, porque si uno va a la palabra de Dios dice esto,
no le ponen cuidado, pero si uno hace un comentario así como el que tú dijiste al principio, Dios no existe, ahí mismo ponen cuidado, oh, sí, ya finalmente aceptaron. Pero qué bueno, qué bonito tener esa capacidad de poner a pensar a la gente, ¿no? Y que esto es mucho más allá. Cualquier cosa siempre va, lo que está sucediendo aquí en la Tierra, la tecnología, todo lo que está pasando ahorita con esa inteligencia artificial, sí que va a revolucionar esto, ya lo está revolucionando. Y la gente piensa que cuando vienen todas estas cosas, como que ya estamos demostrando que somos nosotros los que estamos avanzando. Tienes que el Señor, el mismo Daniel decía, la ciencia aumentará. O sea, no, las escrituras no desconocen la ciencia, pero el que da la capacidad para desarrollar la ciencia es Dios. Sencillo, sencillo. Y los científicos se dañan la cabeza tratando de explicar lo inexplicable, pero hay cosas que definitivamente, ¿usted cómo explica un milagro? ¿Usted cómo explica una sanación, que usted ore por una persona y se sane en un cáncer terminal? ¿Cómo habla, como varios pastores acá nos han dado testimonio, personas que le han dado 5 días de vida y ahorita están 35 años después dando testimonio? Eso científicamente, yo quiero mucho y admiro mucho los doctores, la ciencia, la medicina, pero es algo que no se puede entender. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Tratar de integrar, tratar de unir. No es que uno esté descartando esto, sino que por encima de todos estos principios está un principio universal. Y ese principio lo acabas de mencionar acá, es ese Dios eterno que está por encima de todo. Muchas gracias, pastor. Perdonan los problemas con la tecnología, con todo lo que haya pasado, todas las fallas, pero tremendo en su punto, y creo que hay más para enseñar, mucho más, y esperamos volverlo a tener por acá pronto para continuar con ese tema tan poderoso. Un fuerte abrazo. Primito, ¿Alguien más? yo puedo hablar algo. Sí, Yo puedo, claro. en mi ignorancia, porque yo apenas estoy en ese estudio, Dios nos trajo acá a esta tierra en forma humana, pero nosotros somos seres espirituales. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos mueve a nosotros. O sea, nosotros no lo vemos real, pero el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace mover, haciendo cosas buenas, y lo malo es espíritus malos. Pero cuando uno ve una persona pidiendo limosna, una señora, una viejita, uno tiene compasión. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu. Por ejemplo, mi papá me decía esta semana que yo estaba hablando con él y estábamos viendo una película cristiana. Entonces me decía, mija, pero es que uno se muere y quién sabe qué hay después de la muerte. Nadie, porque es que nadie ha regresado. Entonces yo le dije, papi, nosotros somos seres espirituales, nosotros somos eternos. Esta carne muere y se vuelve polvo, pero el espíritu es el que es eterno, y nosotros nosotros tenemos que ser buenos y hacer siempre lo bueno, y siempre estar con el Espíritu de Dios, que es el que nos hace que nosotros hagamos las cosas buenas. Es ese gozo que nosotros tenemos en el corazón a diario, es esa paz que Dios da, esa tranquilidad de hacer lo bueno y no hacer lo malo. Papi, pues ustedes me corrigen. Yo lo que le dije a mi papá, yo le dije, papi, vea, cuando una persona está en agonía, usted no ha visto que ellos dicen que ellos ven una luz y que alguien les está dando la mano, un familiar. Papi, ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es eterno y el Espíritu de Dios nunca muere. Mire, mi mamá decía que veía una luz y que la mamá, mi abuelita la estaba llamando y que la cogía. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es eterno. El Espíritu nunca muere. La carne, nosotros simplemente vinimos aquí a esta tierra
a cumplir algo que Dios nos mandó. ¿Pero para qué? Para hacer cosas buenas, para hacer, depende cómo vivamos en esta tierra, depende, así va a ser la eternidad de nosotros. Entonces, papi, sí, si nosotros vamos a un lugar y es al cielo donde nos van a acoger allá y el Espíritu de Dios nos va a recibir y el Espíritu de nosotros es eterno. Yo le dije a mi papá eso y coloqué una película para que él la viera, pues porque yo quiero que mi papá se salve, o sea, tenga una vida eterna en Cristo. Entonces le hablaba y él decía, no, sí, mija, eso sí es verdad, porque yo he visto muchas personas cuando están ya en lecho de muerte que dicen que ven una luz. Yo le dije, papi, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu que nosotros tenemos, es que nosotros nos movemos por Espíritu. Cuando usted siente compasión por alguien, por una persona, lo mira con ese amor, ese es Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Nosotros no lo vemos, pero nosotros lo sentimos en el corazón. Y me parece tan lindo lo que nos explicó el pastor hoy. Y les quería compartir eso. No sé si estoy equivocada, no sé. No, primita, no, estás estás en la dirección correcta. Solo hay una forma de entrar allá y es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, obedeciéndolo. Y él decía que nos iba a dejar el Espíritu de Dios que nos iba a llevar a toda la verdad, y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta reunión, así que me da mucha alegría que ya estés compartiendo y estás bien. Una única forma es que sea el Señor, es el único, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que mientras tú, testimonio y cuando estés compartiendo, diga que es Jesús el centro, que es a través de Jesús, porque dice Pablo, bajo ninguna, o Pedro era el que decía, bajo ninguna otra persona hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Pues estamos muy bien. Sí, ¿Alguien porque, más? primito, porque por ejemplo uno está en esa lucha, porque yo tengo, por ejemplo, pensamientos buenos y cosas buenas en mi corazón, y de pronto llega otra cosa que me quiere arrebatar esa cosa buena, como querer hacer lo malo. Entonces yo ya entiendo que yo por ese lado no me voy a ir, porque yo pertenezco al Espíritu de Dios y el que está conmigo en mi corazón. Entonces yo lo malo lo desecho porque yo ya sé que el Espíritu de Dios está conmigo y lo malo no me pertenece a mí. Amén, amén. No sé, entonces sí, el pastor Rodolfo quisiera acotar algo más. Pastor, Pero creo, hay algo que me gustaría y es pasarle a la hermana el libro Paternidad Espiritual, ese libro que está ahí atrás, que tengo ahí atrás en el fondo. ok, Paternidad Espiritual es un libro que nos lleva a tener una identidad con el Padre muy maravillosa, recuperar esa paternidad espiritual, no es paternidad ministerial, el libro es de paternidad espiritual, donde nos habla de la manera como Dios trabaja paternalmente sobre nosotros. Y a propósito, pues teniendo al pastor Robson aquí, si en algún momento consideras necesario, el pastor Robson trabaja este tema de la paternidad, es maravilloso el tema de sanidad que Dios genera a través de él. Y como tenemos unos 4 temas todavía, el Padre, Padre de compasión, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eh, de los cielos, tenemos 4 temas todavía de paternidad, puede quedar pendiente si al pastor Robson no le dije, se me ocurrió ahora. Entonces, sería, él queda el contacto con él. Y este libro te lo voy a pasar, Pastor, para que lo pases para Beli, que estaba hablando, ¿verdad? sí, sí. Y me lo permite, lo comparto al grupo también, o que lo Sí, ordenen por Amazon, que ayuden a la bueno, causa. muchas gracias. Bueno, alguien más, y el pastor Robson queda cordialmente invitado. Nos encantaría tenerlo a los dos para que usted nos traduzca, pastor Rodolfo, y en una próxima ocasión seguir con ese tema que es maravilloso, Dios Padre, tremendo, paternidad espiritual. ¿Alguien más? Hay como
como dice Pastor Quique, claritico como el agua. Michael. Pero gracias. Y creo que es de esos momentos de los... Está frío. Hizo porque para mí siempre fue que Dios existe, pero hace ya, pues es parte de la humanidad, es parte de la carne, es parte del ser, del ser vivo. Y es muy confrontante el entender que una persona que estuvo antes que yo, a mis abuelos, a mis bisabuelos, debería decir que ellos existieron, pero a Dios no debo decirle que Él existe, sino que Él es real. Con esa enseñanza me quedo hoy. Muchas gracias. Hay una cosa, no sé si todavía me escucha a mí porque parece que me está yendo aquí la señal, pero hay una cosa que es irrefutable en lo que pasa en la vida de nosotros. Nosotros somos testimonios andantes de lo que el Señor hace en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo transforma nuestras vidas. Y aquí se ha hablado bastante, pero a mí me encanta esa analogía, no es analogía, es una historia, no sé si sea, creo que es verdad, pues, pero alguien en una universidad prestigiosa aquí en los Estados Unidos, cuando digo que no sé si es verdad, pero pues nunca lo he corroborado, es decir, que la fuente la sé, ¿no? Pero lo escuché y me parece que da en su punto, y era un profesor aquí en la universidad, ¿no? En la universidad prestigiosa, el hombre se decía llamar ateo y confrontó a muchas personas que hablaran por qué de la existencia de Dios, que él nos iba o que le iba a demostrar a la gente que no había Dios, que quien quisiera argumentar, que se parara y que fuera, que estaba en libertad. Y nadie, porque era un profesor con mucho prestigio y nadie quería. Y por allá se levantó alguien y se fue al frente y llevaba un saco y el hombre allá esperándolo. Y empezó a ver qué era lo que iba a decir. El otro no dijo nada, sino que sacó una naranja y empezó a pelar su naranja. Y el otro ya exasperándose dijo, pero hable, que aquí no tenemos tiempo para perder. Y él siguió pelando su naranja y le dio su mordisco. A lo que el profesor le dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el argumento tuyo? Y le pregunta, ¿está dulce o amarga? Y él dijo, pues, ridículo, ¿cómo vas a ver si no la he probado? Precisamente, tú no puedes hablar del amor de Dios sin haberlo probado. Tú no puedes hablar de la existencia de Dios. Yo, desde donde me traje, sé que sí sé dónde me sacó. Así que tú con eso no puedes. Es el argumento para ese güey. Ahí lo dejó. Entonces, hay veces que sí, que vamos a demostrar con palabras de la eternidad de Dios, nos quedamos cortos, pero lo que Él ha hecho en nuestro corazón, nadie nos lo puede arrebatar. Por eso cuando Jesús decía que nadie se los arrebataría, la transformación que Dios hizo en nosotros a través de su precioso Hijo Jesucristo, eso nadie nos lo puede quitar. Eso es una verdad, como dicen por ahí, una verdad de a puño, que no nos la va a arrebatar. El enemigo está ahí tratando de que sembrar confusión, pero la única realidad es que estábamos muertos en delito y pecado y que ahorita tenemos vida en Jesús. Así que muchas gracias nuevamente, pastor. Creo que les voy a quedar debiendo la alabanza. No sé si el pastor Quique quiera comentar algo, la hermana Evelyn, la pastora Evelyn, la compañera de Miami también. Yo estoy en este momento en El Paso, Texas, en un entrenamiento. Regreso en 15 días a Miami, luego para Maryland. Así que si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta para el pastor Rodolfo. Amén, bendiciones. Ay, cómo me he gozado y he disfrutado tanto esta palabra. Me gozo, Pastor Augusto, gracias por la invitación una vez más. Su hermana Evelyn desde acá, desde Miami.
y me gozo grandemente cómo he aprendido con esta charla, con esta prédica, esta enseñanza. Y me quedo con esa palabra que me tocó, que decía que Dios no existe, porque Él está encima, más arriba, más allá de la existencia de nosotros. De verdad que eso me tocó muchísimo, me impresionó mucho. Y mientras escuchaba la palabra, me acordaba de esta película, no sé si algunos de ustedes la vieron, muy famosa, que en inglés God is not dead, o Dios no ha muerto, me imagino que es en español, que trata precisamente de eso, de un maestro de universidad donde él se catalogaba como ateo, ¿no? Y uno de los estudiantes pues quiso demostrarle la existencia de Dios, ¿verdad? Y es poderoso porque al final de la película vemos que él tuvo que tener un encuentro muy personal para él darse cuenta, por más que le explicara, como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, por más que le queramos explicar a una persona que Dios existe, si en su corazón entiende o no quiere aceptar la realidad de que Dios sí existe o que Dios es real, pues nada de lo que hagamos podrá hacerlo. Solamente el Espíritu Santo es el que puede traer la convicción al corazón de las personas. Y me acuerdo de esta canción que dice, Él es el mismo Dios, con la misma historia. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos reinará. Es el mismo Dios, con la misma gloria. De gloria en gloria yo le alabaré. De la misma manera que el Señor obró en Moisés, en Abraham, en esos héroes de la fe, vemos que el Señor sigue obrando en nuestras vidas y hoy en día, porque Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Muchas bendiciones y un gran abrazo desde acá, desde Miami. Bueno, ya, déjame decirte, ya se comprometió en este momento con nosotros usted, porque nos inició. Para todos los que no conocen a la hermana Evelyn, ella es una salmista, ha estado en muchas partes a través de ese don que le dio el Señor, de su voz, de esa hermosa voz. Ha estado, tiene varias grabaciones. Para los que quieran conocer más, vayan a su página, Evelyn Durán, y tienen hermosas canciones, pero esta mañana te pido, hermana Evelyn, que nos despida con la alabanza. Por eso Dios no quiere que yo utilice YouTube, porque queremos escuchar la alabanza completa. Ya nos dejaste iniciados. Muy bien, a gusto, Pastor Rodolfo, muy contento, feliz de haber recibido este mensaje. Siempre el Señor tiene preparado cosas muy buenas para nosotros cada sábado, pero hoy día ha sido un día muy especial también. Mire, en realidad me ha movido, como diría, me ha sacudido la cabeza, ¿no? El entendimiento, cosas que han estado pasando por mi mente, hoy día las he estado escuchando, aparte de la grandeza, la soberanía de nuestro Señor. Me gustó mucho el tema de que este mundo es diferente que el mundo que nos tocó vivir, porque las cosas cambian y el Dios, si bien nuestro Dios no cambia, pero sí la forma en que debemos de predicar la palabra, de llevar el mensaje, sí debería de cambiar, sin caer en la mundanalidad ni las cosas que que no son aprobadas por Dios, pero sí hay que ser estudioso de lo que usted hablaba, ¿no? En el sentido de que las personas reciben de diferente manera. Están los jóvenes, por ejemplo, no se les puede predicar igual como se predicara antes, ellos no aguantarían un mensaje como se expresaba anteriormente. Entonces, lo que hay que es prepararnos, ¿no? Lo que decía, conocer eh, de la ciencia que el Señor nos está poniendo, de la tecnología, de la ayuda audiovisual, ¿no? Hay resistencia por parte de las iglesias, ¿no? De algunos hermanos
cuando uno les dice hay que hacer esto o les propone algo, no, pastor, siempre hay gente que les parece que no debe ir, que no va, que no va hasta con la liturgia de la iglesia. Pero teniendo cuidado y pidiendo dirección del Espíritu Santo, debemos de ser creativos, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios creativo, pero sin salirnos de lo que debe ser la integridad del mensaje, de la verdad y también sin caer en cuantas cosas de hacer, por ejemplo, de que el culto sea un evento, ¿no? Y no un tiempo de adoración a Dios, porque el principal motivo por el cual congregamos y predicamos la palabra es para hablar del Señor y de el mensaje de la salvación, las buenas noticias. Bien interesante, yo quiero escucharlo más detenidamente. Me tocó estar en el carro, estaba movilizando a mi esposa en un chequeo médico, pero Augusto siempre nos los comparte y quiero escuchar bien eso de Santo Tomás de Aquino y tantas verdades y cosas bien interesantes que vale la pena detenerse un poquito y sacarle el máximo provecho. Bendiciones, Pastor Rodolfo, que Dios lo bendiga. De bendiciones también a los pastores que lo están acogiendo allá en Brasil. Y qué lindo saber de que la familia de Dios no tiene límites y que el Señor también ha permitido que tengamos esta plataforma, por ejemplo, ¿no? Es una manera de llevar el mensaje de Dios. Que Dios lo bendiga mucho, que lo siga utilizando. Y hoy sí nos ha hablado a nosotros y yo he recibido un lindo mensaje de parte de Dios por su intermedio. Que Dios lo bendiga. Amén, Pastor Quique. ¿Alguien más? Dicen que algún día lloraremos por el que nace y festejaremos y haremos fiesta por el que muere. Así es. Decía Pablo que el morir era ganancia. Bueno, hermana Evelyn ya se comprometió. Perdone que la coja quemar ropa, pero con él nos dejó iniciado, así que continúe con la alabanza para despedirnos en esta mañana tan hermosa. Gloria a Dios. Coincido con el Pastor Quique. Pastor Quique, un abrazo hasta allá, hasta Perú. Me gocé tanto esta mañana. Gracias, Pastor Augusto, una vez más. Pastor Rodolfo, Dios le siga bendiciendo y le siga dando esa sabiduría para que pueda ser de tanta bendición para nosotros. Y definitivamente coincido con el Pastor Quique. Esta es una enseñanza que de verdad debemos de escucharla una y otra vez, porque está muy profunda y muy poderosa. Así que me gozo muchísimo en esta mañana. Hay una alabanza viejita que me gusta mucho. Se llama, bueno, no me acuerdo bien el tema, pero dice, qué fácil es hacerte, Señor de los cielos, las montañas y del profundo mar, de las criaturas y de toda esta tierra, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Señor de todos mis días pasados, oh Señor, de lo por venir. Señor, tú conoces los deseos de mi corazón, y es que tú seas Señor de mí. Tú conoces mi vida, pues por ti fui creada. Tú conoces mi debilidad. Tú miras mi corazón y tú sabes mi anhelo, y es que tú seas Señor de mí.
Señor de todos mis días pasados, oh Señor, de lo por venir. Señor, tú conoces los deseos de mi corazón, y es que tú seas Señor de mí, y es que tú seas Señor de mí. Bravo. Gracias, hermana Evelyn, tremenda voz. Qué don tan lindo que Dios te ha dado. Muchísimas gracias. No es fácil cantar a capela, pero a ti te suena lindo, de todas formas. Fuerte abrazo. Quisiera pedirle al pastor Robson, si no es mucha molestia, que nos despida en oración, y yo sé que lo vamos a entender. Es una lengua romance, entonces debemos entenderla, y más con el Espíritu de Dios morando en nosotros. Si le parece, creo que esa parte se me entendió, ¿no? Sim. Amén. Eu vou orar em português, que para nós outros é mais fácil. Creo que sí. Damos Amém. graças, Pai, por esse momento, pela maravilhosa mensagem que foi semeada em nosso coração nessa manhã. Sabemos que isso é fruto da tua bondade para conosco, Senhor, que o teu povo, teus príncipes possam ter crescimento espiritual, Senhor, ter conhecimento, ter sabedoria, ter entendimento e ter unção para poder te compreender melhor, Pai, e poder passar uma mensagem mais ativa para cada pessoa. Obrigado por cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã, que estão com seus ouvidos abertos para poder ouvir a mensagem que vem de ti, Senhor, para edificar o nosso coração. Que cada palavra que foi liberada pela boca do pastor Rodolfo aqui nessa manhã, Pai, ela possa fluir em cada coração, em cada mente, e nós também possamos ter entendimento para reproduzir isso para as pessoas que estão ao nosso entorno, para as pessoas que estão sob os nossos cuidados, Senhor, para que possa haver a expansão do teu reino na vida de cada ovelha que nós estamos pastoreando, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos ao redor do mundo, nos Estados Unidos e em outros países que estão agora ouvindo essa palavra, Senhor, e que o Senhor nos use como reprodutores da mensagem do teu reino para a edificação de vidas em todo o mundo, em nome de Jesus. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor, poderoso. Y gracias, pastor Rodolfo. Le comparto posteriormente la grabación a la hermana Evelyn y a todo el grupo. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga, y poderosa palabra. Estamos ya con la aljaba llena. Fuerte abrazo. Tengan un lindo fin de semana. Gracias, bendiciones, abrazos a todos. Bye, bye.